Buen día, queridos hermanos y hermanas en el Señor Jesús resucitado. Felices Pascua de Resurrección. Estamos en las vísperas de la fiesta del Buen Pastor, como dice el Evangelio de San Juan, en ese capítulo 10, del 1 al 10, yo soy el buen pastor, el pastor que da la vida por sus ovejas. En esta mañana vamos a reflexionar el mensaje que nos da el Papa Francisco en este año 2020 acerca de la 57 Jornada Mundial por la oración por las vocaciones de la Iglesia Universal. Oremos en primer lugar por toda esa vocación que nos da el Espíritu Santo. Nos da un discernimiento a cada bautizado y bautizada. Nos da esos dones, nos da esos carismas, nos da esos talentos, cualidades. Pero hoy más que nunca, pensando en lo que el Papa nos dirá en el mensaje de este año, y la palabra que él pone es las palabras de la vocación. En la fiesta muy importante dentro de estas 50 de la Pascua. Qué importante celebrar la fiesta del Buen Pastor. Vamos a iniciar con el canto El Señor es mi pastor, página 59. Soy el buen pastor, doy la vida a mis ovejas, por su nombre yo las llamo y con gran amor me siguen. El Señor es mi pastor, la vida ha dado por mí, yo su voz he de escuchar y suyo siempre seré. Yo no soy el mercenario que abandona las ovejas cuando ve venir al lobo que las mata y las dispersa. El Señor es mi pastor, la vida ha dado por mí. Yo su voz he de escuchar y suyo siempre seré. Queridos hermanos y hermanas, nos dice el Papa Francisco, el 4 de agosto del año pasado, en el 160 aniversario de la muerte del santo cura de Ars, quise ofrecer una carta a los sacerdotes que por la llamada que el Señor les hizo, gastan la vida cada día al servicio del pueblo de Dios. En esta ocasión, elegí 4 palabras clave. O sea, el Papa ha elegido 4 palabras clave. Primera, el dolor. Segunda, la gratitud. Tercera, el ánimo. Y por último, la alabanza. Para agradecer a los sacerdotes
y apoyar su ministerio. Considero, dice el Papa, que hoy, en esta 57 Jornada Mundial de Oración por las vocaciones, esas palabras se pueden retomar, dirigir a todo el pueblo de Dios, a la luz de un pasaje evangélico que nos cuenta la singular experiencia de Jesús y Pedro durante una noche de tempestad en el lago de Galilea. Confrontar Mateo 14, versos del 22 al 23. Después de la multiplicación de los panes, que había entusiasmado a la multitud, Jesús ordenó a los suyos que subieran a la barca y lo presidieran en la otra orilla, mientras él despedía a la gente. La imagen de esta travesía en el lago de Galilea evoca de algún modo el viaje de nuestra existencia. En efecto, la barca de nuestra vida avanza lentamente, siempre inquieta, porque busca un feliz desembarco, dispuesta para afrontar los riesgos y las oportunidades del mar, aunque también anhela recibir el timonel, un cambio de dirección que la ponga finalmente en el rumbo adecuado. Pero a veces puede perderse, dice el Papa en su documento, puede dejarse encandilar por ilusiones en lugar de seguir el faro luminoso que la conduce al puerto seguro, o ser desafiada por los vientos contrarios de las dificultades, de las dudas y de los temores. Como estamos pasando actualmente en esta situación social y de la salud, esta pandemia de la que estamos viviendo en el país y en el mundo entero. Sigue diciéndonos el Papa en el contexto, también sucede así en el corazón de los discípulos. Ellos que están llamados a seguir la huella del Maestro de Nazaret, deben decidirse a pasar a la otra orilla, apostando valientemente por abandonar sus propias seguridades e ir tras la huella del Maestro, o sea, de Jesús de Nazaret. Esta aventura no es pacífica. Llega la noche, sopla el viento contrario. La barca es sacudida por las olas y el miedo de no lograrlo y de no estar a la altura de la llamada amenaza con hundirse. Pero el Evangelio nos dice que a la aventura de este viaje difícil no estamos solos. Está el Señor, casi anticipando la aurora en medio de la noche, camino sobre las aguas agitadas, y alcanzó a los discípulos. El Papa dice que Jesús invitó a Pedro a ir a su encuentro sobre las aguas. Lo salvó cuando lo vio hundirse y finalmente subió a la barca e hizo calmar el viento. Así pues, la primera palabra de la vocación es gratuidad, o sea, la gratitud. Navegar en la dirección correcta no es una tarea confiada solo a nuestros propios esfuerzos, sino también ni depende solamente de la ruta que nosotros escojamos. Nuestra realización personal y nuestros proyectos de vida
Cada uno de nosotros tiene un proyecto de vida. Desde que nos bautizaron, desde que nosotros fuimos incorporados en Cristo, profeta, sacerdote, rey y pastor, no son el resultado matemáticamente de lo que decidimos dentro de un yo aislado. Al contrario, son ante todo la respuesta a una llamada que viene de lo alto. Es el Señor quien nos concede en primer lugar la valentía para subirnos a la barca y nos indica la orilla hacia la que debemos dirigirnos. Es el quien, cuando nos llama, se convierte también en nuestro timonel para acompañarnos, mostrarnos la dirección, impedir que nos quedemos varados en los escollos de la indecisión y hacernos capaces de caminar incluso sobre las aguas agitadas. Toda vocación, nos dice el Papa, nace de la mirada amorosa con la que el Señor vino a nuestro encuentro. Este mensaje de la jornada por la oración por las vocaciones es para todos, específicamente para la familia cristiana, específicamente para los jóvenes, esos jóvenes, el hoy de Dios, esos jóvenes que, como dice la exhortación del Papa Francisco de las conclusiones del Sínodo de los Obispos de los Jóvenes, joven, Cristo vive y vive en tu corazón. La vocación, más que una elección nuestra, es respuesta a un llamado gratuito del Señor. Por eso llegaremos a descubrirla y abrazarla cuando nuestro corazón se abra a la gratitud y sepa acoger el paso de Dios en nuestra vida. Qué interesante, jóvenes de hoy, jóvenes que son de Cristo, el Cristo joven. Por eso es la invitación para todos ustedes, que hagan un momento en este tiempo que estamos en familia, de pensar en un proyecto de tu vida. Así cuando los discípulos vieron que Jesús se acercaba caminando sobre las aguas, pensaron que se trataba de un fantasma y tuvieron miedo. Yo les digo a ustedes jóvenes, no tengan miedo al llamado que Dios o Jesús nos hace a todos y cada uno, jóvenes y señoritas que también son llamadas a una vida, a una vocación. Pero también enseguida Jesús, ante ese miedo, tranquilizó con una sola palabra que siempre debe de acompañar nuestra vida y nuestro caminar y nuestro camino vocacional. Jesús nos dice, ánimo, soy yo, no tengan miedo. Esta es precisamente la segunda palabra que deseo darles, dice el Papa Francisco. Ánimo, jóvenes, ánimo, familia, ánimo, comunidad eclesial, ánimo, todo bautizado y bautizado. Lo que a menudo nos impide caminar, crecer, escoger el camino que el Señor nos señala, son los fantasmas que se agitan en nuestros corazones. En nuestra humanidad, en nuestra sociedad que vivimos aquí en el país, ¿cuántos fantasmas hay también que se agitan en nuestros corazones, que tal vez nos impide y nos lleva al temor, al miedo y el no tener una respuesta de esa llamada que el Maestro de Galilea, Jesús de Nazaret, te llama a ti, joven? Cuando estamos llamados a dejar nuestra orilla segura
y abrazar un estado de vida, como uno se siente alegre. Quisiera compartir mi llamado que me hizo Jesús desde muy temprana edad, desde el vientre de mi madre, cómo Dios llamó a este servidor de ustedes, a este pastor y párroco con debilidades, defectos y pecado, pero lleno de una bondad, de una alegría y también de una generosidad con Dios. Dios llama a tantos jóvenes en el mundo y yo soy uno y estoy alegre por ser sacerdote para siempre. Queridos jóvenes, querida familia, querida comunidad parroquial, querida arquidiócesis de San Salvador, querida vicaría Chávez y González. Así también, cuando habla el Papa de un estado de vida, también podemos decir el estado de vida al matrimonio, al orden sacerdotal, la vida consagrada, la vida religiosa, la vida misionera. La primera reacción la representa frecuentemente el fantasma de la incredulidad. Es un fantasma que nos pone el Papa. No es posible que esta vocación sea para mí. Interroguémonos, ¿será realmente el camino acertado? ¿El Señor me pide esto justo a mí? Y esto es el llamado para aquellos jóvenes que están en un proceso vocacional en todo nuestro país, en las provincias de El Salvador y de toda América Latina y del mundo entero. Poco a poco crece en nosotros todos esos argumentos, justificaciones y cálculos que nos hacen perder el impulso, que nos confunden y nos dejan paralizados en el punto de partida. Creemos que nos equivocamos, que no estamos a la altura, que simplemente vimos un fantasma que tenemos que ahuyentar. El Señor sabe que una opción fundamental de vida, como la de casarse o consagrarse de manera especial a su servicio, requiere valentía. Él conoce las preguntas, las dudas, las dificultades que agitan la barca de nuestro corazón y por eso nos asegura: no tengan miedo, yo estoy contigo, nos dice el Maestro Jesús de Nazaret. Qué importante es la fe en la llamada de Dios, la fe en su presencia, que nos viene al encuentro y nos acompaña, aun cuando el mar está agitado. Nos libera de esa asidia que ya tuve la oportunidad de definir como tristeza dulzona, es decir, ese desaliento interior que nos bloquea y no nos deja gustar la belleza de la vocación de Dios. Por eso dice el Papa que en la carta a los sacerdotes me dirigí también y les hablé también a los sacerdotes del dolor. Pero aquí quisiera traducir, dice el Papa, de otro modo estas palabras, de referirme a la fatiga. Toda vocación implica un compromiso. El Señor nos llama porque quiere que seamos como el apóstol Pedro, capaces de caminar sobre las aguas. Quiere decir que tomemos, jóvenes y cristianos y cristianas, la rienda de nuestra propia vida, de esa vida
para ponerla al servicio del Evangelio, de la alegría. El Evangelio de esa alegría que nos lleva a anunciar la salvación y la liberación al hombre, a la persona, a la sociedad, en los modos concretos y cotidianos que Él nos muestra, y especialmente en las distintas formas de vocación laical, presbiteral y la vida consagrada, la vida religiosa, una vocación a la vida de la soltería. Pero nosotros somos como el apóstol, tenemos deseo y empuje, aunque al mismo tiempo estamos marcados por debilidades y temores. Jóvenes, si dejamos que nos abrume la idea de la responsabilidad que nos espera en la vida matrimonial, en el ministerio sacerdotal, en la vida laical, en la vida misional, en la vida de la soltería, o las adversidades que se presentarán, entonces apartaremos la mirada de Jesús rápidamente. Y como Pedro correremos el riesgo de hundirnos. Al contrario, joven, a pesar de nuestras fragilidades y carencias que tenemos, la fe nos permite caminar a ese encuentro del Señor resucitado, también vencer las tempestades. En efecto, Él nos tiene la mano, o sea, nos da la mano, tiende la mano cuando el cansancio o el miedo amenaza con hundirnos, y nos da el impulso necesario para vivir nuestra propia vocación con alegría y con entusiasmo, jóvenes. Finalmente, cuando Jesús sube a la barca, el viento cesó, dice el texto, y las olas se calmaron. Es una hermosa imagen de lo que el Señor obra en nuestra vida y en los tumultos de la historia, de una manera especial cuando atravesamos las tempestades que estamos viviendo en este siglo XXI. Él ordena que los vientos contrarios cesen y que las fuerzas del mal, del miedo, de la resignación no tengan más poder sobre nosotros. Lo que estamos viviendo, esta pandemia, solo Él tiene la palabra, como dijo cuando en el misterio de la ascensión que sube al Padre y les dice a los discípulos, no los dejaré abandonados, solo, enviaré el Paráclito y yo estaré con ustedes hasta la consumación de los siglos. Significa, hermanos, que esta pandemia, muchos se preguntan, ¿cuándo se terminará? Como dice el texto, yo estaré con ustedes hasta la consumación de los siglos. Significa que Él tiene la última palabra y Él nos invita a que hagamos la voluntad del Padre Dios. Por eso, hermanos, continuando este texto del mensaje del Papa Francisco sobre la palabra vocación, en la vocación específica que estamos llamados a vivir, estos vientos pueden agotarnos. Pienso en los que asumen tareas importantes en la sociedad civil, en los esposos que no sin razón me gusta llamar los valientes, y especialmente en quienes abrazan la vida consagrada y el sacerdocio. Como yo les repito a ustedes,
mi llamado cuando Dios me llamó a temprana edad. Yo tenía, me recuerdo, era un monaguillo, después de la primera comunión, monaguillo. Después el proceso llegó con estos sacerdotes allá en la parroquia San Carlos Borromeo de la Unión, cuando ellos promovieron las vocaciones. Y este servidor estaba en ese grupo. Podríamos decir una escuelita vocacional en la parroquia San Carlos Borromeo de la Unión. Cuando nos llevan al seminario, y nosotros ya en el seminario pues empezamos pues ese proceso vocacional. Jóvenes, yo les digo a ustedes, el sacerdocio tiene también un camino que lleva también dificultades. También hay caminos de alegría, caminos de gozo, de experiencia, hasta llegar hasta la meta, ser sacerdote según el corazón de Jesucristo. Así me siento yo, y con alegría. Son ya 37 años como sacerdote. Y si yo volviera a nacer, tomaría la misma decisión, ser sacerdote según el corazón de Jesús. Conozco, dice el texto del Papa Francisco, dice el Papa, vuestra fatiga, las soledades que a veces abruman nuestros corazones, el riesgo de la rutina que poco a poco apaga el fuego ardiente de la llamada, el peso de la incertidumbre y de la precariedad de nuestro tiempo, el miedo del futuro. Jóvenes, que esto no los ponga a ustedes en un desánimo, sino más adelante dice, ánimo, no tengan miedo. Jesús está a nuestro lado, y si lo reconocemos como el único Señor de nuestra vida, Él nos tiende la mano y nos sujeta para salvarnos. Y entonces aún el medio del olaje, nuestra vida se abre a la alabanza. Qué importante es la alabanza, los cantos, los himnos, los salmos. Esta es la última palabra de la vocación, y quiere ser también una invitación a cultivar la actitud interior de la bienaventurada Virgen María. Ella, agradecida por la mirada que Dios le dirige y le dirigió también, abandonó con fe sus miedos y su turbación, abrazó con valentía la llamada e hizo de su vida un eterno canto de alabanza al Señor. Queridos hermanos, particularmente en esta jornada de oración, como también en la acción pastoral ordinaria de nuestras comunidades parroquiales, deseo, dice el Papa, que la Iglesia recorra este camino al servicio de las vocaciones, abriendo brechas en el corazón de los fieles, bautizados y bautizadas, para que cada uno pueda descubrir con gratitud la llamada de Dios en su vida, encontrar la valentía de decirle sí, como ese sí de María, vencer la fatiga con la fe en Cristo y finalmente ofrecer la propia vida como un cántico de alabanza a Dios, a los hermanos y al mundo entero.
que la Virgen María, reina de los apóstoles y reina también de las vocaciones al sacerdocio, nos acompañe e interceda por todos ustedes jóvenes, estos jóvenes del hoy de Dios. Así sea. Queridos hermanos, son palabras que el Papa nos ha dado pues en este mensaje por la jornada mundial, por la oración, por las vocaciones al sacerdocio. Y no solamente al sacerdocio, sino que a todas las vocaciones específicas. Pidámosle pues al Señor que todos los jóvenes que son llamados a este proceso vocacional den una respuesta al Señor Jesús. Quiero como argumentar algo muy importante, lo que nos dice el magisterio de la Iglesia acerca sobre el decreto sobre la formación sacerdotal. Dice que conociendo perfectamente el Santo Concilio que la deseada renovación de toda la Iglesia depende en gran parte del ministerio de los sacerdotes, animado del Espíritu de Cristo, proclama la trascendencia, la importancia que tiene la formación sacerdotal y expone algunos de sus principales fundamentos para confirmar las normas aplicadas durante siglos e introducir en la misma las novedades que respondan a las constituciones y decretos de este Santo Concilio y a los cambios de los tiempos. Esta formación sacerdotal es por razón de la propia unidad del sacerdocio católico, necesaria a todos los sacerdotes de uno o otro clero, cualquiera que sea su rito. Por ello, estas prescripciones, si bien directamente se refieren al clero diocesano, han de ser con los oportunos ajustes acomodadas a todo. Es importante también para todos, como dice el concilio, y dice que mayor fomento en las vocaciones sacerdotales. El deber de fomentar las vocaciones afecta a toda la comunidad cristiana, la cual ha de procurar ante todo con una vida plenamente cristiana. La mayor ayuda en este sentido la prestan, por un lado, aquellas familias, aquella comunidad parroquial que anima el espíritu de fe, la caridad y la piedad, son como un primer seminario. Y por otro, las parroquias, de cuyas fecundidades de vidas participan los propios adolescentes, pastoral juvenil, los maestros y cuanto de una manera u otra se ocupan de la formación de los niños y de los jóvenes, principalmente la catequesis básica de la fe. Las asociaciones católicas procuren educar a los adolescentes, a los infantes, a ellos confiados, de suerte que éstos puedan percibir y seguir gustoso la vocación divina. Demuestren todos los sacerdotes el celo apostólico, sobre todo en el fomento de las vocaciones, y con el ejemplo de su propia vida humilde y laboriosa, llevada con alegría, con entusiasmo,
y el de una caridad sacerdotal mutua y una unión fraternal en el trabajo atraigan el ánimo de todos los adolescentes, preadolescentes, al sacerdocio. Estas son palabras del Concilio Vaticano II en este decreto sobre la formación sacerdotal. Por eso tenemos que orar por las vocaciones sacerdotales en todo el mundo. Así sea. Hoy vamos a la Lección Divina, queridos hermanos, y antes pues vamos a aclamar, antes del Evangelio, el canto, el Aleluya, Aleluya en la página 26. Aleluya, 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 el Señor resucitó. El Señor resucitó, cantad con alegría, gracias al Señor, aleluya. Aleluya, 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 el Señor resucitó. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. El Evangelio según San Juan, capítulo 6, versos 60-69. En aquel tiempo muchos discípulos de Jesús dijeron al oír sus palabras: este modo de hablar es intolerable. ¿Quién puede admitir eso? Dándose cuenta Jesús de sus discípulos, murmuraban, les dijo: ¿esto los escandalizan? ¿Qué sería si vieran al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes? El Espíritu es quien da la vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que les he dicho son Espíritu y vida, y a pesar de esto, algunos de ustedes no creen. En efecto, Jesús sabía desde el principio quiénes no creían y quién lo habría de traicionar. Después añadió: por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede. Desde entonces muchos de sus discípulos se echaron para atrás y ya no querían andar con él. Entonces Jesús les dijo a los 12: ¿también ustedes quieren dejarme? Dijo Pedro, le respondió: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna, y nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Estamos terminando el capítulo 6 de San Juan, que es el discurso de la Eucaristía. Oh Dios, que has renovado por las aguas del bautismo a los que creen en ti, concede tú ayuda a los que han renacido en Cristo para que venzan las insidias del mal y permanezcan siempre fieles a los dones que de ti ha recibido. Podremos preguntarnos hoy, ¿qué dice el texto? ¿Qué me dice el texto y a qué me está interpelando el Evangelio de este día, sábados de esta tercera semana de Pascua, en las vísperas de la fiesta del Buen Pastor? En el Evangelio que hemos escuchado hoy, el pasaje final del capítulo 6 de San Juan, con la reacción que produce en sus oyentes el discurso de Jesús de Nazaret sobre el pan de la vida. Para algunos resulta, hermanos, duro, imposible de admitir. No se sabe qué los ha escandalizado, mas el que Jesús
en definitiva, para ellos un obrero del pueblo de al lado, aunque se haya mostrado buen predicador y haga muchos prodigios o milagros, afirma con decisión que Él es el enviado de Dios. Y hay que creer en Él para tener vida en abundancia. O bien que afirme que hay que comer su carne y beber su sangre, con una alusión al sacramento de la Eucaristía, que ellos naturalmente no podían entender todavía. Jesús trata de darles pistas a los discípulos para que sepan entender su doble manifestación, tanto la afirmación de que ha bajado del cielo, como la de que hay que comer su carne, solo tendrán su sentido después de la Pascua, cuando Jesús haya subido glorioso al Padre, resucitado por el Espíritu Santo, completando así su camino mesiánico, y cuando haya descendido del mismo Espíritu sobre los discípulos, dándoles los ojos de la fe para entender que la donación de Jesús pascual como pan verdadero, pero no parece bastar. Desde entonces muchos discípulos de Jesús suyos se echaron atrás y no volvieron a ir con Él. Estos son de aquellos discípulos cobardes, incoherentes, irresponsables. Que no nos pase a nosotros eso. Jesús nos ha llamado para ser verdaderamente discípulos, apóstoles y misioneros, para que nuestro pueblo tenga vida abundante. También en el mundo de hoy, en esta sociedad que vivimos, como para los oyentes que tenían en Cafarnaúm una población pagana, Jesús se convierte en signo de contradicción, como había anunciado el anciano Simeón. Cuando María y José presentaron a su hijo en el templo, creer en Jesús de Nazaret y en concreto también comulgar con Él en la Eucaristía, que es una manera privilegiada de mostrar nuestra fe en Él, puede resultar difícil. Nosotros, gracias a la bondad de Dios, somos de los que han hecho una opción por Cristo Jesús. No lo hemos abandonado. Como fruto de cada Eucaristía, tendríamos que imitar la actitud de Pedro. ¿A quién vamos a ir? Tú tienes palabra de vida eterna. Queridos hermanos, que este texto nos ayude a nosotros. Posteriormente, cuando pase, primero Dios, esta pandemia, de acercarnos a las vidas de los sacramentos de la Iglesia. Esto nos está ayudando y nos va a ayudar a entender lo que es esa Iglesia, cuerpo místico de Cristo en la vida del sacramento. Podemos reflexionar y interrogándonos, ¿qué signo de la acción de Dios descubrimos en nuestra vida, en la historia, que animen y consoliden nuestra fe? ¿Con qué actitudes acogemos las palabras de Jesús? Oremos. Señor Jesús, no obstante que tus palabras sean
radicales y comprometedoras, queremos decirte, tú solo, Señor, tienes palabra de vida eterna. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. El Señor esté con ustedes, y la bendición del Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes, permanezca para siempre. Amén. Que la paz del Señor resucitado estén con todos ustedes. Aleluya, aleluya. Demos gracias al Señor. Aleluya, aleluya. Muchas felicidades. Oremos por las vocaciones. Oremos por los pastores de la iglesia, que lo necesitamos mucho. Oremos por el Papa. Como él dice, no se olviden de mí, oren por mí. Igualmente les digo a ustedes, hermanos de la comunidad parroquial, no se olviden de su pastor, del Padre Juan, del Padre Yac, de todos los sacerdotes y de este servidor. Orar por nosotros y nosotros por ustedes estamos haciéndolo en esta Eucaristía. Que el Señor pues les bendiga este fin de semana y el próximo domingo vamos a tener la misa a las 10 y vamos a tener en vivo la misa desde el templo para que ustedes en sus teléfonos lo vean pues en el Facebook o en el YouTube. Me alegra pues de dirigirme a ustedes y especialmente a ustedes jóvenes, que ese entusiasmo y esa alegría y esos corazones deben de palpitar como los discípulos cuando lo llamó el Señor. Y Jesús les dice a Pedro y a Juan y a Santiago y a Andrés, les haré pescadores de hombre. Así sea. Les invito a cantar el canto La Llamada, página 136. Buen día a todos. Si escuchas la voz del viento llamando sin cesar, si escuchas la voz del tiempo mandándote esperar, la decisión es tuya, la decisión es tuya. Son muchos los invitados, son muchos los invitados, pocos los decididos, pocos los decididos. Si escuchas la voz de Dios llamando sin cesar, si escuchas la voz del mundo queriéndote engañar, la decisión es tuya, la decisión es tuya. Son muchos los invitados, son muchos los invitados, pocos los decididos, pocos los decididos.